por un coche volador, yo pienso que necesito 10 años para desarrollarlo. 2.000 millones de euros tienes que invertir para desarrollar y certificar un coche volador para pasajeros. Llega como un avión, se aterriza como un helicóptero, pliega las alas y después puede conducir por la calle. La idea es ir al mercado lo más rápido posible. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Toque de Ingenio. Soy Edgar Guerrero y hoy vamos a hablar de un tema que lleva años generando interés, pero que todavía plantea algunas incógnitas. Estamos hablando de los drones de carga autónomos. Seguro que todos hemos oído hablar de los proyectos de entrega con drones de Amazon y sabemos que en algunos países como China ya existen helipuertos, incluso en algunos edificios diseñados para recibir paquetes de forma automatizada. Pero la logística con drones no se limita solo a la paquetería, porque ¿y si también pudiera aplicarse al transporte de materiales en entornos industriales o en zonas de difícil acceso? Para hablar de este tema nos acompaña Jakob Salfranck, cofundador de Grasshopper Air Mobility, una startup que está trabajando en un concepto de dron de carga con capacidad para transportar hasta 350 kilos, combinando vuelo y desplazamiento terrestre de forma autónoma. La idea es que esta tecnología ayude a optimizar ciertos procesos logísticos, pero aún hay grandes desafíos técnicos, normativos y económicos que deben resolverse antes de que algo así se convierta en una realidad. En este episodio hablaremos sobre el estado del proyecto, los retos a los que se enfrenta, la viabilidad de su propuesta y el futuro de la movilidad aérea en la logística. Así que, Jakob, bienvenido a Toque de Ingenio. Muchísimas gracias por esa introducción. Encantado de estar aquí. Muy bien, y nosotros de que vengas a explicarnos un proyecto tan interesante. Y además, en tu caso, pasa algo un poco, diferente a lo habitual. Es que generalmente tanto startups como CEOs como emprendedores vienen a explicarnos ya pues, un producto que o tienen en el mercado o van a lanzar inminentemente, entonces ya han asumido toda la parte de desarrollo del proyecto, ya se las han encontrado de todos los colores y nos hacen un poco el resumen de su peripecia, ¿no? Todo lo mal que lo han pasado a la hora de llegar hasta tener ese producto. Y en tu caso, cuando me enteré de tu proyecto, yo quise invitarte a que vinieras porque me hacía gracia poderte entrevistar antes de empezar el proyecto, a partir de, cuando tienes la idea y a lo mejor pues invitarte de aquí a, 2 años y que vuelvas a venir y nos digas, mira, ¿os acordáis cuando os dije que aquello iba a pasar así? Pues eso no pasó y lo que pasó es lo otro y entonces poder poner en contexto una realidad pasada con la perspectiva del tiempo, ¿no? Definitivamente, sí. Y yo sé que el desarrollo de mi producto va a costar entre 4 a 6 años, porque es algo en el aeroespacio. Entonces hay que sobrevivir, hay que superar muchos logros, muchos retos en este caso, sí, y el camino no está predeterminado. Eso es el mundo de emprendimiento también, que no sabes qué va a pasar mañana y entonces no sé dónde estaré en 2 años. Tengo una idea, tengo esperanzas. Sabes en lo que te gustaría, ¿no? Pero no sabes exactamente cómo estará, sí, claro. Correcto. Además, tu proyecto me parece súper interesante, sinceramente, pero me parece un reto muy complejo, no tanto por el producto, que el producto al final es una solución técnica y lo puedes encontrar, te costará más dinero o menos dinero, pero la encontrarás, sino sobre todo el reto normativo, que tú al final pues eres europeo y estas cosas en Europa no están muy bien vistas, esto de que haya cacharros volando por nuestro espacio aéreo. Pero bueno, oye, luego Es correcto, eso es el tema más grande de esa industria, sí, pero por eso también es muy interesante hablar sobre esto hoy, porque en estos años van a desarrollar las normativas, entonces cuando prevemos que vamos a acabar el desarrollo, las normativas existirán. Entonces es muy interesante andar al mismo tema como ese desarrollo, al mismo tiempo como ese desarrollo. Vale, pues oye, luego hablamos un poco de la normativa y de las dificultades a las que te vas a enfrentar, pero para ubicarnos un poco, me gustaría que nos explicaras cuál es tu idea de hacer este transporte logístico
¿Y qué es lo que pretendes hacer con Grasshopper? Vale. Voy a empezar al principio. Por favor. En 2018 me mudé a Austria a trabajar por una gran empresa que desarrolla almacenes automatizados. Vale. Y es una gran corporativa, siempre quería tener mi propio startup y entonces estaba pensando en ideas. Y bueno, mi trabajo estaba chulo, estaba muy joven, pero no me ha gustado tanto. Además, la oficina era bastante afuera de la pequeña ciudad donde vivía, 20 kilómetros. Vale. Pero cada mañana y por la tarde también necesitaba viajar 1 hora por autobús, por tren, por tener esa mala conexión a los campos rurales. Y también con el coche, media hora. Y dije, mira, eso es mucho tiempo para 20 kilómetros. Hay que ser una mejor manera de lograr eso. Entonces dije, ok, ¿por qué no existen coches voladores? ¿Cómo podrían existir? Además, dije, mira, qué raro es que en una oficina de 600 personas hay un gran parking afuera con 600 coches. Cada tiene su coche, cada uno, y lo usan para 1 hora cada día, máximo. Y entonces es una mal gestión de materiales y todo eso. Y dije, mira, qué chulo sería tener un servicio de coches voladores de shared mobility. Uh-huh. Y desarrollé más o menos esa idea con esa edad. Y quería seguirlo, quería hacerlo. Terminé mi trabajo y luego acabo de no terminar mi trabajo, seguirlo porque dije que, mira, tengo 24 años, no tengo experiencia, tal. Luego, después de 3 años más, estamos en la mitad de la pandemia, estaba en Croacia y dije que, mira, qué chulos son los mariscos. Me encanta comer pescado que no existe en Austria. Y el mar y todo eso, entonces dije que mira, ahora tengo 27 años, voy a volver a Barcelona, vivía en Barcelona una vez también, hace 10 años, y empezar esa idea, seguirla. Y después de 1 año más, finalmente decidí de plantearme medio día para hacer un pitch deck. Bueno, estaba yendo a eventos, hablando con empresas que necesito para empezar, tengo esa idea chula, ¿no? Iba, por ejemplo, a la Paris Air Show en junio 2023 y hablaba con Lilium, con Volocopter, ¿qué necesito? Toda la gente me dijo, mira, necesitas un equipo, un producto y tracción. Esas son las tres cosas claves. Y dije, ok, vale, chulo. Bastante difícil por un coche volador. Yo pienso que necesito 10 años para desarrollarlo y millones de euros, claro. Luego encontré que existe la Dubai Air Show. Entonces dije que, ok, eso es una buena idea. En noviembre es el Dubai Air Show. Tengo 4 o 5 meses, voy a crecer un equipo, voy a crecer un producto, tal vez tracción también, vamos a ver. Entonces volví a Barcelona, crecí un pequeño equipo y empezamos el trabajo. Y lo que encontramos es exactamente lo que dijiste antes. La tecnología no es el problema, es la normativa. ¿Por qué? Por un coche volador de autonomía para transportar pasajeros cuestan entre 2 hasta 2.5 mil millones de euros. ¿Cómo? 2.000 millones de euros tienes que invertir para desarrollar y certificar un coche volador para pasajeros. ¿2.000 millones? Sí. Eso es la EASA. Y por eso digamos, mira, eso tal vez no es una buena idea. Porque eso tienes que invertir antes de que puedas probar tu business case. Claro. No puedo vender algo sin certificación y digamos, mira. Antes de saber si tienes clientes, exacto. has gastado 2.000 millones. Exacto. Bien. Muy bien, ¿no? Sí. Eso hemos visto ahora que existen esas empresas, Lilium y Volocopter, que he visto en junio 23
No sé si te suenan esas empresas. Yo conozco la de el robotaxi, bueno, no sé cómo se llama, el volotaxi de Xpeng. De Xpeng, por Ese sí lo ejemplo, conozco. sí, eso de China. Sí, Eso es otra cosa, pero Lilium y Volocopter son empresas alemanas ¿vale? y en los últimos 2 meses han declarado insolvencia. Ah, Recibieron 1.000 millones de inversión, recibieron cartas de intención. Habían trabajando miles de personas, pero no llegaron al punto de tener su producto en el mercado. Y por eso tenían que declarar insolvencia. Es horrible. Pero nosotros hoy en día estamos, bueno, en existencia. Entonces, eso lo descubrimos en agosto 23. Y digamos, eso no es una buena idea, no es una buena vía. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué pasa cuando dejamos los pasajeros? Porque nosotros queremos ir a esa tecnología sin invertir 2.000 millones de personas. Entonces, sin personas, llegamos a la logística. Qué bien, yo tengo fondo de logística automatizada. Yo estudié también algo de la cadena de suministro. Y entonces, ¿cómo cabe un coche volador en la logística? La idea es que podemos conectarnos directamente a los procesos de la interlogística, el suelo. Resolvemos el mismo problema para los pasajeros. Los pasajeros, ¿por qué es una buena idea un coche volador? ¿Qué piensas tú? bueno, optimizas el tiempo de transporte y sobre todo te ahorras lo que dices tú, ¿no? El tráfico, las caravanas, porque para hacer recorridos relativamente cortos, yo de aquí a mi casa tengo, creo que son 28 kilómetros y yo tardo casi una hora en cruzar Barcelona porque coincide que está justo al otro lado. Si yo pudiera sobrevolar Barcelona, que además de trayecto en avión sería, bueno, en avión, en algo aéreo, Sí, serían no, llega a 20 minutos, nada no, menos, 5, menos. Sí, sí, es 10 muy poco. minutos, sí, muy Sería poco. súper óptimo. Pero ¿por qué un coche volador? ¿Por qué no un helicóptero? ¿Por qué un coche volador, no un helicóptero? Sí, eso es la pregunta clave en mi caso, ¿no? ¿Vale? ¿Por qué debería conducir por el suelo también? Yo digo que el helicóptero tiene que aterrizar y llegar de un punto específico, que es el helipuerto, o Sí. en la industria AAM se llaman, la movilidad aérea avanzada, es un vertipuerto. Eso es un punto definido. Entonces tú como cliente tienes que ir a este punto. ¿Cómo vas a ir a este punto? Tal vez con un taxi, tal vez con un coche, que otra vez es contra el punto de llegar los coches de la calle. Y además, para siempre asegurarte que hay algo en el vertipuerto que puedes volar, tienes que tener helipuertos muy grandes. Entonces no es posible a gran escala. Pero un coche volador significa que ahora mismo podríamos ir a esa aplicación. El coche va a llegar a la puerta, entramos en el helicóptero, por ejemplo, en la calle. Entonces no tenemos que tener un gran hub de mobility, sino todos los coches voladores se pueden aparcar en las calles. Entonces removemos un poco un bottleneck, no sé cómo se llama en español. Sí. Bueno, no sé, un cuello de botella, ¿no? Exacto, el cuello de botella del vertipuerto. Eso es la idea clave. Y lo mismo es en la logística, que si una empresa hoy en día quería usar el transporte aéreo para logística, tiene que instalar o un aeropuerto, que es ridículo, Sí. o un helipuerto. Entonces eso requiere gran mantenimiento, muchísimas personas para hacer todos los procesos. Es complicado y costoso. Hoy en día un transporte aéreo cuesta más o menos 50.000 euros. Entonces solamente se usan para transportes muy críticos y no es escalable. Solamente se usan cuando falta una pieza específica para que no para la producción en grandes fábricas. O sea, tú me estás hablando en la logística, alquilar un helicóptero para hacerte un traslado de una pieza, se valora en unos 50.000 euros. Sí, más o menos. Depende completamente, Sí, sí, ¿no? sí. Pero eso más o menos es la magnitud de que hablamos.
Entonces, nosotros nos enfocamos con nuestro producto en la escalabilidad de la movilidad aérea. ¿Por qué? Porque ahora con nuestra solución no es que cada empresa necesita un aeropuerto, sino una zona industrial, una zona franca necesita uno o tal vez dos por cada fin de su zona. Un aeropuerto no necesitan personas en el aeropuerto porque después de aterrizar nuestro dron, aquí es el producto que hemos imprimido, ¿no? Llega como un avión, se aterriza como un helicóptero, Sí. pliega las alas y después puede conducir por la calle y entra en el almacén de cualquier cliente. Entonces hemos removido esa cuella de botella y luego lo único que tienen que instalar los clientes es una estación de carga, porque nosotros tenemos el concepto de tener un contenedor de carga que se conecta con la estación de carga. Entonces el dron llega dentro del almacén, descarga autónomamente este contenedor de carga en una estación, con las baterías también dentro del contenedor que están desplegadas, ¿esa es la palabra correcta? Sí. Y luego va a la próxima estación, inmediatamente recarga el próximo contenedor, fresca carga, frescas baterías y sale y va al próximo lugar. Por eso también lo llamamos Closed Loop Logistics. Eso es un círculo cerrado, porque siempre todos los clientes tienen que estar ya dentro de red de nuestro dron. Y además, ¿qué más es un problema que tiene el transporte con helicópteros, por ejemplo, o con aviones? Los pilotos. Los pilotos también, exacto, eso removimos también. Nosotros tenemos la idea que tener un piloto para 25 hasta 100 drones, ¿no? Al final tiene que ser alguien que está observando todo, asegurando todo, tiene un botón de emergencia, esto sí. Pero otra cosa en la logística hoy en día, que existe casi en todos los almacenes, todos los lugares de producción también, Sí. sistemas de TI. ¿De? TI, la trazabilidad de productos, ¿no? La interlogística, todo está observado, manejado en procesos, pero si quieres hacer un transporte entre los lugares con un helicóptero es cortado, porque falta el proceso. No puedes tener una trazabilidad de datos con un helicóptero, pero con nuestro producto se puede. ¿Por qué? Porque el dron, el transporte empieza dentro de un almacén. Se puede conectar los sistemas de transporte automatizados o manuales a nuestro contenedor de carga. Entonces, siempre vamos a saber qué tipo de carga está dentro del cargador. Además, tenemos la idea de hacerlo de la cadena de frío. Eso es muy importante, siempre saber de dentro de un lugar hasta dentro de otro lugar, sin interacción, sin interrupción de datos, qué es la temperatura, dónde está, qué ha pasado con todo esto. Entonces, nosotros también queremos desarrollar ese sistema de software, una aplicación que tiene interfaces con todos los sistemas de almacenes, fábricas, aeropuertos, puertos, todo eso que está manejado hoy en día en la cloud para tener la trazabilidad de datos. Vale, entonces, venga, a ver lo que me he enterado de todo lo que has explicado, ¿eh? Entiendo que, por poner un ejemplo, en un polígono donde haya grandes... Entre la zona franca, ¿no? La zona franca. Zona franca, por ejemplo, tendrías un helipuerto para dar servicio a todas las plantas de producción o fábricas o almacenes que hay ahí. Entonces, en ese helipuerto aterrizarían vuestros drones y luego circularían por las carreteras hasta llegar a la planta de producción, ¿no? Correcto. Ahí descargarías y mientras descargas, el dron se conectaría a un módulo de carga y cargaría las baterías o intercambiaría las baterías o... Exacto, una de las dos, intercambiaría ¿no? el contenedor de carga. Bueno, ahí entiendo que es donde va la carga que está transportando, ¿no? Correcto. Y las baterías aparte tienes que cargarlas. Sí, pero en este concepto va junto. siempre tenemos una estación libre. Entonces descarga un contenedor y recarga otro contenedor. O sea, me estás diciendo que donde va el pallet, donde va la carga a transportar, van las baterías también.
Exacto. Entonces, cuando sacas uno, metes otro y ya está cargado. ¿Es eso? Más o menos, sí. Bueno, descargamos un contenedor Sí, con las baterías, con la carga y vamos a otra estación para tener nuevas baterías con nueva con nueva carga. carga. Entonces tenemos un tiempo de espera de 0 minutos porque siempre tenemos frescas baterías. Es el concepto que también usan hoy en día con algunos de esos coches Sí, sí, eléctricos, lo he visto. un intercambio de baterías, sí, Sí, más entra o el menos es coche así. en una zona que parece un tren de lavado, ¿no? Y por debajo le quitan las baterías y se ponen otra. Exacto. Entonces tú quieres aprovechar ese sistema que ya incluya pues una jaula o lo que el dispositivo que se diseñe, que ya incluya esas baterías y eso te alimenta el dron. Correcto. Vale, y la conducción por las calles autónoma también. Sí, correcto. La idea es que ese sistema cabe genialmente en la industria 4.0. Todo automatizado. Eso también, claro, es un reto, pero tampoco un reto tan grande porque ya existen drones autónomas, coches autónomas. También las normativas son el problema y en nuestro caso queremos poner todo en una plataforma. No queremos reinventar la rueda, no queremos hacer una nueva autonomía, no. Pero todo tiene que estar diseñado justamente para los componentes que vamos a seleccionar para nuestro drone. A ver, te voy a preguntar una cosa que tú seguro que has pensado antes, pero ¿no te parece complicarlo demasiado? ¿No sería más sencillo, aunque no cubra toda la propuesta de valor que tú quieres hacer? Que es que aterricen en el helipuerto y ahí vayan los camiones a cargar y hagan el reparto, la última milla industrial, por llamarle de alguna manera, ¿no? Descargas Sí, el pallet y lo llevas a la planta, pero tienes una zona de aterrizar y no entras en el que sea autónomos por las calles. O sea, tú ya tienes un reto muy grande haciendo conseguir que esto vuele, que vaya a los sitios, que aterrice, como para además añadirle conducción autónoma. Que entiendo que tu propuesta de valor es más completa, sí. pero quizás partir el proyecto en problemas más pequeños, ¿no? Igual te haría más sencilla la vida. Sí, pero como has dicho, la propuesta de valor es otra. Y además, eso es otra vez la idea que he mencionado antes, que hay el problema del matchmaking, ¿no? Cuando aterriza el dron, siempre tiene que estar allá algo que transporta algo otra vez al almacén y Sí, por sí, sí, otra sí. manera hay que llegar inmediatamente a otro forklift, por ejemplo, que sube algo dentro. Y además, ¿qué pasa más? Cuando llega el dron al helipuerto, necesitamos cargarlo. Sí. Entonces, tiene tiempo que tiene que estar por allá, por el aeropuerto. Entonces, es un poco complicado porque no es el flujo tan Sí, sí, sí. sencillo. Y la idea a gran escala es que encaja a todas las industrias, pero por el primer caso de uso o los primeros hay que enfocarse en la urgencia. Allá añadimos la mayoría del valor. Por ejemplo, en la cadena de frío. Y la cadena de frío nunca debe ser afuera del frío para demasiado tiempo. Por eso es imprescindible que llegamos de dentro a dentro. No sé si me explico bien. Perfectamente, lo ¿Sí? explicas perfectamente. Otra cosa es que luego el proyecto se te complique tanto como para que realmente puedas cubrir toda la propuesta de valor, ¿no? Porque al final no solo es este proyecto, ¿eh? Cualquiera, dices, a ver, yo le hago, a nuestros clientes les pasa habitualmente, ¿no? Que vienen ahí más y nos dicen, mira, he tenido esta idea y quiero desarrollarla. Y aparecen con una carta de los Reyes Magos, infinita, Claro. y te dice, mira, yo quiero hacer todo esto. Y nosotros como técnicos hacemos la valoración técnica y económica y decimos, mira, vale, yo te hago todo esto, pero si lo hacemos todo, esto vale tanto tiempo, tanto dinero, tanto esfuerzo, tanto de todo, ¿no? Y hay veces que recortando algunas funcionalidades, aunque no cumplas toda la propuesta de valor, te simplifica mucho el proyecto. Y esa es una de las cosas que digo yo, hombre, lo que tú dices me parece ideal, porque al final es de punto a punto, te olvidas de todo, el sistema va solo, es perfecto. Pero bueno, lo que digo, ¿no? Ya tienes el reto de pelearte con la autoridad aeroportuaria, como para Claro, además pelearte con tráfico, que va a ser otra claro. cosa diferente, ¿no? Al principio probablemente no va a funcionar en las calles públicas también.
¿no? Hay que instalarlo en un polígono. Dentro de zonas cerradas, como si aterrizaran la SEAT, ¿no? O en una fábrica de Exacto, coches y exacto. estás entregando, pues, no sé, me invento, engranajes de la fábrica de engranajes a la fábrica de coches y estás Exacto. haciendo como un just in time, ¿no? De una planta a la otra. Es exactamente así. Entonces, nosotros ya sabemos que es difícil, O entre pero hospitales, que decías tú. hospitales también, o los bancos de sangre, o algo así, o las grandes farmacéuticas, pequeñas farmacias, algo así. Ya estamos hablando con un par de proyectos. Al final es el reto que nos va a dejar de ganar el mercado, porque si no incluimos la conducción, no somos distintos que otros drones autónomos que ya existen, ya están en desarrollo también, tienen el mismo reto de la certificación, pero no añaden mucho más valor que los helicópteros. Eso siempre pregunto, ¿qué es la gran diferencia entre un eVTOL drone y un helicóptero? ¿Qué es la diferencia? Ok, quitamos los pilotos, es un poco más barato, y quitamos el gasolina, que ok, es un poco más Bueno, y sostenible. añadimos seguridad, ¿no? Tú ahí tienes un montón de motores y un helicóptero tiene uno, ¿no? Sí, eso también. Entonces, sí, en nuestro caso también hay helicópteros autónomos, pero eso no es la cosa, es el caso de uso. ¿Qué es el caso de uso que cambia si usamos un dron autónomo y un helicóptero? Al final usamos los mismos casos de uso. Entonces, no hay un valor añadido tan grande aparte de quitamos los pilotos. En nuestro caso, abrimos la movilidad aérea a todos los clientes, porque la integración al suelo es muchísimo más fácil. Y además ganamos con el precio de coste de unidad, ¿no? Coste de uso, porque eso es muchísimo más bajo que un helicóptero, todavía más costoso que un camión. El camión siempre va a ganar, eso ya aprendí en la escuela. Nunca vamos a perder los camiones en las calles, pero añadimos una solución, o yo siempre hablo de una nueva opción que damos al mercado. Para cualquier transporte que tiene urgencia, bueno, usas un Grasshopper, un Vale. saltamontes. Un saltamontes, sí, sí. Es muy curioso el nombre que le has buscado, ¿eh? El saltamontes. Está bien. Sí, es porque tiene ese tipo de movimiento, ¿no? Por el Sí, sí. suelo, luego salta y luego Y otra luego vez. continúa. Estábamos hablando de que la capacidad de carga son de 350 kilos. ¿Esa cifra sale de algún sitio en concreto? ¿Por qué 350 kilos y no 200? O porque un pallet, yo cargo un pallet, puede aguantar, no me acuerdo, pero 1000 y pico kilos los aguanta Sí, seguro. correcto. Entonces, entiendo que tú has definido 350 porque intentas que esto sea un ultraligero o por qué. La idea es, por un lado, viene de los pasajeros. Vale. Entonces, 350 cubre más o menos 4 personas también. Además, hemos definido que no vamos a transportar un pallet de 2 metros, pero es de 1 metro. Vale. Entonces, ya cortamos el peso en medio también, en la mitad. Entonces, 350 es bastante bien para la competencia que existe en los drones autónomos. Tenemos el peso segundo o tercer plazo y hay algunos que transportan, no sé, 3 toneladas. Ok, eso es para otros casos de uso. En nuestro caso, la urgencia 350 es bastante bien y cubre buenos casos de usos. Pero 300, o sea, tú me decías que tu plan inicial, donde crees que puede tener mayor aceptación, o al menos inicialmente, es en el transporte de muestras sanitarias o entre hospitales o que permitan, o sea, que deban respetar la cadena de frío, ¿no? Pero transportar, no sé, cosas urgentes sanitarias, pues que pueden ser medicamentos, un trasplante, sangre, no sé, no se me ocurren más cosas, vacunas. Eso no pesa 350 kilos, ¿no? Es muchísimo. 350 kilos es... O sea, tienes que sobredimensionarlo muchísimo. Eso es Sí, un pallet de muchos
o sea, muy grande para otro tipo de industria. Entonces, Sí, es para la carga industrial, ¿no? totalmente. Para farmacéuticas también, entonces un almacén puede ser que necesite un tipo de farma muy urgente. Entonces, desde la fábrica a ese tipo de almacén podemos hacer la cadena de frío. Pero también para la automoción, por ejemplo, ¿no? Una planta necesita 2.000 piezas para que no para siempre puede seguir produciendo. Entonces 350 kilogramos también funciona. No para las ruedas, eso Claro, no, pero claro. para algunas piezas más pequeñas, algunos motores, no sé, me invento, ¿no? Y para muchísimos productos electrificados también. Hay que tener en cuenta siempre tener todas las piezas al mismo tiempo, al mismo lugar. Y cuando la gente te intente comparar los costes de utilizar tu sistema con los costes actuales, que al final es, pues bueno, pues llevas un camión o llevas un... Bueno, claro, actualmente no existe el modelo de urgencia donde puedas mandar con un dron porque, bueno, en España, al menos en Europa, no existe, ¿no? Sí, Entonces, si quisieras hacerlo, lo más rápido es transporte terrestre y punto, ¿no? No hay otra opción a hacerlo. O hay sea, proyectos pilotos con drones, sí. claro, me pongo en la piel de tus futuros clientes que intenten comparar la economía de tu sistema con la de otro. Claro, actualmente no hay otro, pero siempre hay una alternativa diferente, ¿no? Sí. Y pienso cómo lo van a valorar. En nuestro caso, eso es una cosa que no puedo hablar público ya. Ah, vale. Eso es algo que hay que Top secret. analizar. Bueno, tenemos que buscar a todos los clientes en específico. ¿Cómo es la cadena de suministro hoy en día? ¿Cómo cabemos dentro? ¿Qué reto resolvemos para ti específicamente? ¿Y qué coste podemos ahorrar para ti? Entonces, eso no es algo tan Em, no quiero advertir que vamos a ahorrar ese tipo de cosas, no. No quieres Eso, hacer como Elon Musk y diga, esto va a costar $30.000, lo tengo en 2 años y os vais a ahorrar. No, no quieres hacer eso, ¿no? no quiero ser más honesto, no quiero sobreprometer también y nosotros sabemos qué añadimos de la cadena de suministro. Eso es siempre puntualidad 100%. Sostenibilidad 100%, es completamente electrificado y con hidrógeno. No humanos, eso cabe dentro de la industria 4.0 y no tenemos un tiempo de espera. Entonces, esas son las cosas que es la eficiencia máxima de un transporte de cadena de suministro. Acabas de decir que quieres alimentarlo con hidrógeno. Sí. Entonces, cuando hablamos de cambiar las baterías, estamos hablando de cargar hidrógeno, no de cambiar una batería per se, sino cargarlo, ¿no? Sí, esos son dos modelos distintos. El primer modelo es el E350. Eso tiene una distancia de 200 kilómetros, completamente electrificada. Vale. Y hemos analizado el mercado y con 200 kilómetros sí ya cubrimos bastantes casos de uso, pero no es suficiente y nunca vamos a ganar sobre algún helicóptero o otro dron autónomo que usa un sistema híbrido. Y por eso, okay, qué es la opción? El hidrógeno para nosotros es la solución verde. Ahora mismo, la verdad, tenemos una investigación con una escuela que está mirando exactamente qué modelo de híbrido, por ejemplo, eSAF existe, hidrógeno existe, pura electricidad existe, qué es lo más viable para ir al mercado. También en todo el mundo hay distintas madureces de hidrógeno de las redes. Aquí en Europa no lo existe tanto. Airbus ha dejado su modelo con hidrógeno hace pocas semanas, que han desarrollado para 5 años. Ah, pero me hablas de aviones con pilas de hidrógeno. Sí, Ah, sí. sí, No, no Airbus sabía. lo ha dejado hace poco. Y en nuestro caso formamos parte de la Alianza de Cero Emisiones del Aeroespacio, que es una misión hasta 2050, Vale. 2050, y hablamos con otras empresas cómo podemos hacer las soluciones con cero emisiones. Y hay que hablar con todos los stakeholders y tener todo en cuenta, quién empresas están empujando esto, dónde está el red. Entonces, por eso tampoco es muy fácil empezar un proyecto hoy en día, pero
ya tenemos una hoja de ruta de 5 años para desarrollarlo y en 5 años el mundo está completamente distinto. Diferente. Sí. Vale, entonces me decías, un modelo, el E350, ¿has dicho? Sí, El E350 que sea totalmente eléctrico, que tiene 200 kilómetros de alcance, autonomía, y si lo hicieras de hidrógeno, ¿tendría? 600. 600. Sí. 600 llegas a Madrid. Exacto. Y entonces ya cubrimos muchísimo más. Y por ejemplo, estamos mirando a los países Emirates, ¿no? Los United Arab Emirates. Desde allá cubriríamos países internacionales. Con 600 kilómetros ya llegas a Qatar, por ejemplo, o Saudi Arabia, y ya añades un valor muy grande porque ya tienes que pensar en las aduanas y todas esas cosas que hoy en día solamente funcionan con aviones. ¿Y tenéis una estimación de tiempos o de velocidad a cuánto puede ir esto? Esos 600 kilómetros los recorrería en, ¿qué? ¿En cuánto tiempo? 600 en 2 horas 2 y horas y media. pico. Sí, tenemos pensado una velocidad de 220 kilómetros cada hora. Entonces, 100 kilómetros en 25 minutos, más o menos. Oye, estoy viendo la maquetita, esta que tienes, y esto en algún momento no se debería poner vertical para despegar. Los Sí, turbofans. exacto, exacto. Eso es imprimido en 3D y Sí. es muy frágil y por eso Pero no lo hemos hecho. entiendo Sí, que esto gira, ¿no? Se pone vertical, luego correctamente, despliega y se convierte en un avión, ¿no? correctamente. Vale, vale. Aquí así es en el suelo y luego despliega las alas. Esos son girados o van a girar. Se aterriza así y o a volar así. Entonces se llama eVTOL, Electric Vertical Takeoff and Landing. Y eso está en desarrollo en todo el mundo. Sí, Eso sí, sí. es el trend que existe. Ya existen esos coches. Tú dijiste Xpeng, Los por X-Pen. ejemplo, estaba en el Mobile World Congress y habían muchos otros modelos también. Todo eso también con autonomía. Y eso es el prometo de incluir la movilidad aérea, que para mí falta esa integración en los modelos de transporte terrestre. Vale. Creo que está bastante claro qué es lo que quieres hacer. Conceptualmente, vamos a ver cómo pretendes hacerlo. Hasta ahora está validado eso, la idea. Técnicamente, tienes que enfrentar algunos retos complejos que no estén resueltos. ¿O crees que la técnica está suficientemente evolucionada como para que no, más allá de hacer el proyecto, que está claro que hay que hacerlo, que no sea un gran reto? O sea, ¿existe un gran reto para hacer esto técnico? El reto más grande probablemente es el hidrógeno, Vale. porque los componentes tienen un precio muy alto y tienen que funcionar con ¿cómo se dice? Un fuel cell. Sí. Entonces, allá la eficiencia todavía es un problema, pero ya hemos identificado los proveedores que queremos usar y ya hemos dicho qué son las necesidades que tiene y qué tienen que desarrollar. Nuestra idea, he hablado antes sobre Volocopter Lilium, lo que han hecho ellos, desarrollar todo in-house. Entonces, por eso necesitaban años de desarrollo, miles de personas, miles de ingenieros. La idea es ir al mercado lo más rápido posible. ¿Cómo hacerlo? Bueno, usar off-the-shelf componentes que ya existen hoy en día. ¿Qué son las capacidades que tenemos hoy? Bueno, ¿qué podemos hacer con esto? Genial, lo vamos a poner y tenemos un prototipo y ya podemos hablar con clientes. Y luego, en 5 años, cuando lo tenemos desarrollado bien, vamos a empezar con prototipos a baja escala y incrementar la escala poco a poco. Luego, cuando tenemos el sistema desarrollado y tenemos proyectos, tenemos clientes, podemos desarrollar cualquier tecnología que queremos. Pero hoy en día quiero usar que ya está en el mercado. Entonces, el otro gran reto son las baterías, que para volar el mercado dice que no son suficiente denso. Eso probablemente es la verdad, por eso también quiero hacer un sistema híbrido.
Entonces, eso es el reto más grande. Y además tenemos esos, ¿cómo se llaman? Super turbinas pequeñas. Turbofans. Sí, los turbofans, small ducted fans en inglés, que son parecidos a lo de Lilium. Y la idea es que ellos también dan apoyo al ruido. Son los propulsores más bajos de ruido del mundo, según estudios. Entonces nosotros queremos usarlo en nuestro sistema. ¿Por qué? Porque en algún día lo queremos usar en ciudades. Hoy, si hay un helicóptero en Barcelona, todo el mundo lo Se oye. da cuenta, todo el mundo se Es entera. horrible. Sí, sí, sí. Entonces, me imagino cientos drones en el aire. Qué ruido. Nadie quiere esto. Claro. No lo aceptarían la gente. Entonces tenemos que pensar no solamente en la sostenibilidad de la energía, sino en la sostenibilidad del ruido también. Eso es la idea, porque hemos seleccionado eso. Y además, lo has dicho antes, más motores es más complejidad, pero también más seguridad. seguro. Porque necesitamos todos esos para aterrizar, pero para volar horizontalmente no necesitamos todos, y entonces en alguna emergencia podríamos aterrizar también de manera como un avión. Con pista de aterrizaje, ¿no? Exacto, por eso no lo... Ya, es una muy buena solución, y eso también se desarrollan bueno, pocas empresas en el mundo, pero desarrollan y queremos usar esa tecnología. Me estabas hablando del proyecto y de la cantidad de prototipos que vais a tener que hacer con esto, y estoy convencido de que una empresa como Proton Go te va a ir súper bien para poder hacer parte de esos prototipos. Ajá. Y si vosotros no sabéis lo que es Proton Go, os lo explico en 30 segundos. Proton Go ofrece servicios de fabricación de piezas y prototipos mediante mecanizado CNC, impresión 3D y preseries de piezas plásticas obtenidas mediante moldes prototipo. Y todo a través de una plataforma online increíblemente cómoda y ágil. Os dejamos el cupón Toque de Ingenio en la descripción por si alguno de vosotros necesita algún tipo de fabricación de piezas para vuestros proyectos. Vale, pues ya que sabemos todos lo que es Proton Go y las ventajas que puede tener a la hora de fabricar prototipos si es que los necesitáis para vuestros proyectos, continuamos con Jacob. Jacob, una de las cosas que más me explota la cabeza de este proyecto, aparte de lo que no hemos llegado todavía, que es todo el dinero que vas a necesitar para hacerlo, es el equipo de desarrollo que necesitas para desarrollar este proyecto. Yo desarrollo proyectos hace muchos años y este proyecto es técnicamente complejo. Entonces, vas a necesitar ingenieros aeronáuticos, de avión, de todo. ¿Cómo te planteas conseguir ese equipo, traerlo, subcontratarlo, hablar con Airbus y hacer una joint venture con ellos? ¿Cómo piensas hacerlo? Exactamente así. ¿Ah, sí? No un joint venture con Airbus, eso, bueno, ¿por qué no? Pero la idea es que vamos a subcontratarlo con centros de investigación. Ellos tienen la tecnología, ellos tienen los equipos, ellos tienen ya la IP, entonces, ¿por qué reinventar la rueda? Claro, vamos a colaborar con otras empresas, pero tenemos posiciones claves dentro de la empresa. Yo soy el CEO y fundador, la primera persona, Sí. pero luego dije que, ok, yo no estoy ingeniero aeroespacial, Sí. no tengo idea cómo hacer algo así, entonces... No sé cómo vuelan los aviones, ¿no? Bueno, un poquito. Claro. Pero estaba en búsqueda de cofundadores y he encontrado dos chicos maravillosos que están conmigo como cofundadores, que están ingenieros de aeroespacial y con mucha experiencia también. Entonces ellos cubren ya este tipo de posición de conocimiento, cómo funciona todo, por qué necesitamos 18 propulsores O y 20 o... cuánta energía y todo eso. Además tenemos un CTO, además tenemos un ingeniero mecánico y dos diseñadores. Eso es el equipo técnico, digamos, que ha desarrollado todo lo que tenemos ahora mismo. Y por otro lado necesitamos la operación, cómo funciona todo, qué es el concepto de operaciones, y un equipo de business development. El desarrollo de negocio también es muy importante, además, porque yo siempre digo, la inversión podemos conseguir, el producto podemos desarrollar, pero las ventas tenemos que hacerlo sí o sí. Sí. Al final,
Si tenemos un producto y no lo podemos vender, hemos perdido 5 años. Sí. Entonces yo quiero hacer las ventas, los proyectos hoy en día. Tenemos que empezar con firmas, con cartas de intención, todo eso, si no, no tiene sentido. Entonces hoy en día tenemos un equipo, 10 personas a tiempo parcial, además 5 becarios, 5 asesores y todos están trabajando por, ¿cómo se dice? Carta libre. Bueno, reciben acciones en la empresa y sin salario. Entonces todos al éxito de la empresa y estamos empujando y mejorando día a día. Y entonces yo he visto esas empresas que emplean miles de personas y digo que es Lilium, por ejemplo, es un ejemplo, te va a explotar la cabeza. ¿Cuánto han gastado en salarios cada 3 meses? ¿Qué piensas? Hombre, si me decías que eran... Para 1.000 personas, 1.200. No sé. 250 millones cada 3 meses en una empresa que no tiene un producto al mercado. Ni ingresos, claro. Sin ingresos, solamente de inversores. ¿Quién puede pagar para eso? Para mí no fue una sorpresa que estaban insolventes. Es una sorpresa que los fundadores podían convencer a inversores a invertir en esa empresa. Bueno, eso es otra cosa. No quiero hablar de otras empresas, pero eso es un ejemplo donde yo aprendo un montón. Y entonces nosotros queremos hacer un lean startup con muchas colaboraciones. Tenemos varias empresas ya involucradas, estamos montando proyectos para fondos públicos, estamos desarrollando hojas de rutas para varios proyectos en productos de varios tamaños también. Eso no es el único dron que estamos desarrollando. Y la cosa clave en mi mercado, que está una industria naciente, digamos, es encontrar casos de uso, gaps en el mercado, que no está cubierto. Las regulaciones no hemos hablado aún. No, es que me da miedo llegar. Pero yo puedo tocarlo brevemente si quieres. Bueno, mira, antes de las regulaciones, Vale. me estabas hablando de que tú quieres desarrollar ya el negocio y bueno, tienes un equipo de desarrollo de comercial, dijéramos. ¿Tu modelo de venta o de ingresos del proyecto, cuál sería? ¿Vender los drones? ¿Alquilar los drones? ¿Suscripción de drones? ¿Cuál sería? ¿Todos? Una mezcla. ¿Ninguno de los anteriores? No. Una mezcla de los anteriores. Depende también del cliente. Lo mejor sería operarlos. Pero eso es muy intenso de capital, porque no solamente tenemos que desarrollarlo, sino manufacturarlo y luego operarlo y recuperar todo el dinero de los márgenes de transporte. Entonces, muy caro y mucha inversión, mucha recuperación. Entonces, mejor sería al principio venderlo o alquilarlo, recuperar el dinero por las unidades y luego posiblemente venderlo, operarlo en otros mercados. Pero hay que verlo. Eso, ahora mismo hablamos de venderlo. De venderlo, pero en cualquier caso, algún tipo de suscripción, o sea, de suscripción de pago, de recurrencia tienes que tener porque, o sea, bueno, no sé, se me antoja difícil que tú lo vendas y alguien lo vaya a operar de forma independiente. A lo mejor alguien, por poner ejemplo, Cupra, te compran, no sé, 10 para hacer sus intralogísticas, pero ellos no van a formar a un piloto para que los controlen en remoto y tal. Correcto. Eso te lo subcontratarán igual. Correcto. Entonces, sí, es muy bien que lo dices, porque hablamos de 2 tipos de clientes. Un tipo es el usuario. Eso sería Cupra, que tiene la planta, que tiene esa necesidad. Pero ellos tampoco están operando los camiones. ¿Quién está operando los camiones? Son empresas de logística. En nuestro caso podría ser un DHL, por supuesto, o podría ser cualquier aerolínea de carga. Vale. Entonces tú se lo venderías a un courier, ¿no? Correcto. Que sería quien lo gestionaría. Correcto. O nosotros formamos como courier nosotros mismos.
Entonces, eso es el mundo logístico, 3PL, 2PL, 1PL, y eso sería algo que haría un 3PL en ese caso. Y además, algo de recurrente has dicho, y he explicado al principio que nosotros prevemos que vamos a hacer una aplicación de logística. Eso también podría funcionar con una suscripción, y luego esos aviones, que es un avión autónomo al final, hay que hacer mantenimiento y todo eso. Entonces eso Claro. también es una fuente de ingreso. Vale, pues venga, va, lo afrontamos. ¿Cómo pretendes luchar contra la normativa o convencer al legislador de que esto es el futuro y tienes que hacerlo? Aunque escuchando las últimas noticias de la Unión Europea, parece como que se están alineando un poco todos los dirigentes para facilitar un pelín la regulación que hay en Europa. Supongo que están viendo, han tardado mucho, pero están viendo las orejas al lobo después de que China, Estados Unidos estén desarrollando toda la tecnología del mundo y no pasa nada, y aquí nos dedicamos a hacer las botellitas, los tapones de las botellas de plástico y a regular todo lo que inventan otros, ¿no? Hace poco escuché a Ursula von der Leyen hablando sobre el futuro de Europa, de que tenemos que dar una vuelta, retrasar un poco la Agenda 2030 que tenían, y bueno, a lo mejor se te ponen los vientos de cara y lo puedes hacer un poco más sencillo. Pero bueno, más allá de lo que pueda pasar, ¿cómo crees que vas a afrontar el reto de la normativa aquí? Yo diría algo más que has comentado ahora. Yo diría Make Europe Great Again. Okay. Eso hay que hacer ahora. Si América dice que no queremos colaborar con vosotros, bueno, nosotros somos una unión muy potente, tenemos más habitantes que América, Sí. una economía más grande, entonces no debemos ser, me falta la palabra, no tenemos que tener miedo, no hace falta. Y una cosa que es distinto, y luego voy a hablar sobre regulaciones, pero las inversiones también en América fluyen. Sí. Si alguien tiene una idea, vale, pum, tienes dinero, ok, sin problema. Aquí en Europa, tu modelo de negocio no veo hasta en 2 años. No te doy dinero por eso. Ok, así no podemos innovar tanto. Entonces yo quiero decir a inversores también, make Europe great again. Confía a nuestros emprendedores, en nuestro talento. Tenemos muchísimas personas muy buenas. Ahora voy del Mobile World Congress. Sí. Allá los talentos de España y Europa más grandes. Tantas empresas tan guays. Y cada emprendedor tiene ese problema de levantar dinero, más o menos, y necesitamos más gusto de invertir, de innovar, de creer en Europa. Eso a Make Europe Great Again. Yo lo digo otra vez. De hecho, perdona, en el mobile estaba hablando con algunos inversores, gente metida en ventures, en business angels de todo tipo, ¿no? Y me explicaron una cosa que me sorprendió y dije, pues mira, pues igual sí. Es que desarrollar hardware siempre ha estado mal visto de cara a los inversores, porque recuperar la inversión es más lento, es más caro, es más costoso, tienen que poner más dinero, es mucho más fácil hacer una app y que al día siguiente se multiplique por infinito que desarrollar esto, sin duda. Entonces, Sin duda. pues para ellos es más costoso hacer este tipo de inversión. Pues me explicaron algunas reuniones que tuve que están detectando una cierta tendencia de evolución de los VCs, de los inversores, puesto que el desarrollo de tecnología de software, la programación, que siempre ha sido como la gran barrera de entrada para un nuevo player, se está haciendo muy sencilla. Es decir, en pocos años cualquiera hará una app, pues escribiendo, quiero hacer una app para no sé qué, pam, y tendrás una app. Entonces, como ya no está siendo una barrera de entrada muy importante la tecnología, donde antes necesitabas un equipo de 100 programadores para hacer una aplicación digna, imagínate un globo, cosas grandes, eso ya no es un gran diferencial. Pues me explicaban que hay Ventures Capitals que están volviendo al modelo de, oye, escucha, a lo mejor el hardware
que hasta ahora teníamos olvidado porque era muy caro, es capaz de generar esa barrera de entrada. Correcto. Que el software no vamos a acabar perdiendo. En los próximos esto. años se acabará perdiendo, ¿no? Y me explicaban eso, que había algunos fondos europeos que estaban cambiando el chip y donde antes era todo no, ahora es, bueno, vamos a sentarnos, vamos a verlo. Sí, espero que esa ola va a crecer porque Claro. Sí, eso es lo más difícil, tú lo sabes, ¿no? Esa inversión inicial que requiere un tipo de hardware. Además, hoy en día no solamente hablamos de hardware, sino siempre es una mezcla de hardware y software. Por supuesto. En nuestro caso también, y eso es la buena cosa que lo hace tan difícil de copiarlo, porque siempre son componentes específicas que interactúan con una software específica. No es una máquina que puedes desintegrar y luego copiar. Claro. No funciona exactamente así. Entonces, sí, y esa tendencia también tenemos con defensa y tal, pero yo sé que eso no es político, así que voy a dejar de hablar de eso. Regulación. Por cierto, hablando de regulación, en este mismo podcast, hace unos meses estuvimos reunidos, fuimos a hacer una visita a una fábrica de autogiros. No sé si sabes lo que son autogiros. Sí. La versión previa del helicóptero, Sí. que el rotor no gira por potencia propia, sino es por el flujo del aire, pues hace girar el rotor y es lo que da la sustentación, que es un invento español de principios del siglo XX. Y hablando con ellos nos explicaban que es tan complicado hacer las homologaciones de los nuevos modelos en España que se van a Alemania. Y en Alemania hacen las homologaciones porque si en España tardan, creo que decían 3 años, en Alemania tardaban 1. Entonces sacaban un nuevo modelo, se lo llevaban a Alemania, como luego la homologación es europea, pues les servía. Sí, es distinto en cada país en Europa y además depende de la EASA también, que la EASA es esa organización europea que regula todo y como estamos en Europa, todo está muy burocrática y si quieres innovar en ese tipo de regulaciones, pues tienes que cooperar con la Unión Europea. Por eso ¿En qué punto estáis vosotros? No hablamos con ellos. No tiene sentido porque no tenemos algo físico, no somos un player en serio para ellos. Honestamente es así. Pero tenemos una consultoría que está especializado en eso, entonces yo no tengo miedo de nada porque en todo el mundo están conscientes que van a llegar este tipo de productos. Antes o después van a llegar, ¿no? Sí, por ejemplo, ese Volocopter Lilium que es tan insolvente han desarrollado 10 años sus productos, entonces, claro, los reguladores, las organizaciones conocen eso y están en proceso de innovar esas regulaciones. Pero en todo el mundo es un camino distinto. En Europa lo veo muy lento. No se va a acelerar tanto. En América tenemos que ver, es la FAA. Hoy en día con Donald Trump y Elon Musk no sabemos qué va a pasar, están cortando muchísimo la burocracia, tal vez lo van a acelerar, lo van a hacer más fácil, pero hoy en día lo veo exactamente como en la Unión Europea. No es malo que hay un camino tan largo. ¿Por qué? Porque el transporte aéreo, es el transporte más seguro en el mundo. Y esperemos que siga siéndolo. Exacto, entonces hay que tener barreras de la certificación. Pero, por ejemplo, en China, muy fácil. Si el gobierno dice que, mira, yo quiero que ese vuela, ok, vuela. Muy bien. Yo no me sentiría en ese Xpeng que hemos hablado. Yo no volaría con esto. Bueno, entonces, ¿qué pasa? En todo el mundo hay otros gobiernos y nosotros vemos que en los Emiratos y bueno, los países arábigos, ellos tienen muchas ganas de implementar este tipo de soluciones. Además Australia, además Canadá, allá son los países con más prometido de implementar esas soluciones y cada organización aérea copia las regulaciones de la FAA y la EASA, pero también tienen sus propias vías. Entonces, si nosotros conseguimos en los primeros clientes, por ejemplo, en Malasia, mi evento, vamos a hablar con la organización en Malasia, vamos a hacer una certificación allá, porque tenemos los stakeholders y podemos adelantarlo. Y entonces,
Claro, tú tienes que certificar con las grandes organizaciones, pero todo depende de los clientes. Y yo no pienso que los primeros clientes vamos a conseguir aquí en Europa porque no tiene sentido. O sea, tú te planteas desarrollar la tecnología en Europa, hacer aquí todo el proyecto, empresa, todo hacerlo aquí, pero empezar vendiendo en Dubái Por ejemplo, sí, o Nueva Zelanda. sí. Y además, ¿dónde vamos a fabricarlo? Es también la pregunta. Si lo vamos a vender en Dubái, tal vez no tiene sentido fabricarlo en España. Tal vez también, tal vez poner varias plantas, pero eso es una estrategia que tenemos que ejecutar en 3 años. Entonces yo no me planteo tanto en eso, más que en buscar los proyectos donde lo vamos a implementar. Sí. Vale, pues venga, ahora lo que me gustaría saber es tu roadmap, qué es lo que tienes por delante, qué planes tienes. Estás al inicio de esta aventura, ¿no? Tienes un proto impreso en 3D y a partir de ahí tienes que acabar consiguiendo un cacharro que vuele de verdad y transporte paquetes de un sitio para otro. Explícame cómo son esos planes que tienes, esos pasos. Claro. Intento explicarlo sin dejar todos los secretos, porque claro, no, Bueno, más o menos. más o menos es una hoja de ruta de 5 años 5 años. con 4 prototipos de baja escala. Vale. Porque con cada prototipo puedes probar más cosas y ya puedes iniciar esa hoja de ruta de certificación que hay que hacer al mismo tiempo. Además, pilotos proyectos. Entonces, la idea es que ahora mismo vamos a desarrollar un prototipo a escala 25% y 25% o 1,25. O sea, 25% sería un 1,4. cuarto. 1,4, ¿vale? Sí, Ujú. eso es la idea. Y con eso ya empezar con un proyecto piloto al fin del año que viene con algunos clientes. Y bueno, estamos levantando ahora 2 rondas. La primera ronda por el primer prototipo serían solamente 200.000. Eso podríamos hablar con una ENISA aquí en España. Y luego, para tener los primeros 2 pasos, los primeros 2 prototipos, necesitaríamos entre 3 hasta 4 millones de euros también. Eso sería no para Angels, sino para los VCs. Luego, para todo el desarrollo, hablamos de 10 a 12 millones de euros y incluso la industrialización, más que 100 millones. Y los VCs, claro, o sea, tú sabes que los VCs al final, ellos ponen el dinero hoy y tienen que conseguir recuperarlo en, bueno, Tiempo, sí. 6 años, ¿no? 6, 7 como mucho, porque está regulado y como mucho el fondo les dura 10 años, ¿no? Claro, este es un proyecto a muy largo plazo. Ese es uno de los principales inconvenientes que te vas a encontrar, que te van a decir, ya, pero es que yo necesito multiplicar esta inversión por 10 en 6 años. Sí, sí, es así. Sí, ¿no? La respuesta es sí. Es correcto, es correcto, pero si ya pensamos en ventas hoy, podemos decir, mira, eso es una carta de intención que vas a pagar, tenemos ese margen, ya sabemos que va a costear, entonces el cálculo no es tan difícil, además sí podemos escalar como pensamos que podemos escalar y además estamos también aplicando a los fondos públicos, Vale. que la Unión Europea tiene una carrera bastante bien para desarrollar tecnología innovadora. No sabemos si lo vamos a lograr o no. Eso es la única diferencia, ¿no? A los fondos públicos vas a aplicar y tienes que tener suerte. Con los inversores, bueno, hay suerte, pero también es Bueno, en mi mano al claro, final. sí, es lograr Eso, convencerlos de que tu proyecto es viable y rentable. eso es, exacto. Vale, entonces estamos hablando de que podríamos, en un horizonte óptimo, podríamos hacer transportes aéreos en algún lugar del mundo que probablemente no es España en 5 años. Sí, 5 años. correcto. En, En 2 o 3 tener un prototipo más pequeño a escala que con el que hacer validación sí. y en los 2 siguientes tener el producto definitivo. Esto es el estado no solamente con mi proyecto, pero también con todos los proyectos en el mundo. Ahora mismo estamos al inicio de la movilidad aérea avanzada, así se llama.
y en todo el mundo están desarrollándolo. Algunas empresas ya tienen sus prototipos, están en proceso de la certificación y algunos países van a unlock, ¿no? Esa movilidad. En 2027, 2028, tal vez en Dubái pueden volar los primeros para pasajeros también. En China se llama Low Altitude Economy. Ya están volando con una certificación cuestionable, pero el mercado lo están diciendo que va a explotar en los 2030. Y en 2040 ya tenemos volando por todo el mundo. Entonces no solamente es mi Como proyecto. en Blade Runner, ¿no? Que todo eran... Así es la idea. Pero la idea es otra vez para pasajeros. Lo siento, no necesito decir. Tal vez no es el mejor caso de uso, porque siempre va a costar más que un taxi. Lo dicen que es el mismo precio, pero ¿cómo? Eso no es la verdad. Entonces, la teoría es un poco que eso siempre va a estar un poco más de lujo. Siempre para urgencia. Entonces, no es como en todas esas películas donde cada persona está volando hasta el punto cuando la energía no tiene un coste. Cuando la energía no tiene un coste, bueno, estamos en este punto, sí. Pero eso en 200, 300 años, tal vez. ¿En algún sitio del mundo hay taxis voladores funcionando de forma normal? Que no sean helicópteros, ¿eh? No sé si los de Xpeng o los de algún sitio, ¿te suena haberlos visto? Yo he visto pruebas piloto, pero no sé si existen ya unos recorridos establecidos estándar. Yo me imagino en China. En China, una empresa que se llama EHang ya tiene la certificación. Ellos, yo he visto hace poco, han abierto su primer vertipuerto. Entonces, allá potencialmente, pero no estoy seguro. Vale. Hablando del mobile, que estábamos hablando hace un ratito, que vosotros estabais ahí presentes en el For Years From Now, ¿no? En toda la parte expositora de startups, las startups más revolucionarias de Europa probablemente están ahí. ¿Qué tal los contactos que habéis sacado de ahí? ¿Es recomendable la asistencia al mobile para otras startups como la tuya? Muy recomendable. Muy recomendable. Una experiencia fenomenal. Estás en 4 Years From Now, es una de las 6 o 7 salas que hay en toda la FIRA. Toda la FIRA, las empresas más grandes del mundo, de la industria digital, están por allá. Y en 4 Years From Now son 2 pisos. Sí, 2 plantas. 2 plantas, exacto, lleno de startups, lleno de inversores, lleno de exhibitores, de speeches, ¿no? Y si tú estás ya metido un poco en el mundo del emprendimiento, vas a ver tus amigos y vas a hacer nuevos amigos. Y siempre puedes mirar por la izquierda y decir, oye, ¿qué tal? ¿Quién eres tú? ¿Qué haces? Y es una... tú lo vas a saber, ¿no? Lo has hecho también. Yo es que he ido 2 días, y te quieres creer que no conseguí verlo todo porque, claro, yo conozco a muchísima gente ahí y entonces, oye, espera, Edgar, que te voy a explicar no sé qué, oye, mira, Edgar, oye, que vamos a hacer... No he conseguido verlo todo. Yendo 2 días no he conseguido verlo todo, solo de saludar a uno y a otro, porque al final es verdad que es una concentración, bueno, pues de todas las principales empresas innovadoras están ahí. Correcto. Yo quiero aprovechar el momento de decir muchas gracias a las organizaciones que nos apoyan. Ahora mismo estamos en la incubadora logística 4.0. Vale. Que está... ¿Incubadora logística es la del The Factory? Cerca del The Factory. Vale. Es el mismo polígono en la zona franca. Pero está organizado por el consorcio de la Zona Franca y pagado por la Unión Europea, así que es un coworking muy, muy chulo. Estamos alrededor de todos los otros startups de la logística aquí en Barcelona, los más innovadores. Sí, en la Zona Franca. No hay un mejor lugar para una startup de la logística y teníamos la suerte de que Axio nos ha
puesto en contacto con el Blue Tech Port de Barcelona y ellos nos han dado un stand en su corner. Entonces, estoy muy agradecido de poder conseguir eso, porque, mira, yo podía ir por todos los lugares y hacer conexiones dedicadas que quería hacer, y además mis becarios estaban en el stand Claro. y habían como el mostrador de nuestra empresa. Entonces hemos hecho muy buenos contactos y fue una gran experiencia para los becarios también. He hecho varios pitches y... Yo te vi, de hecho yo te vi en uno explicando tu modelo y muy interesante, está bien. Muchas gracias, sí. No, fue muy guay. Ya de NetMentora, ¿no? Sí, NetMentora sí, concreto el de NetMentora, que de hecho NetMentora para mí es una de las organizaciones empresariales de referencia en cuanto a emprendimiento, innovación. Yo formo parte desde hace no demasiado tiempo, un par de años, y siempre que lo digo o sale el tema, digo, hostia, para mí es brutal, porque al final es una organización donde empresarios consolidados como yo, o empresas mucho más grandes, corporates y tal, ayudan, mentorizan a startuperos que quieren desarrollar sus ideas, y como buen startupero pues tienes problemas, uno tiene problemas de marketing, otro tienes problemas de financiación, otros de industrialización, y entonces en ese gran ecosistema de empresas es fácil encontrar a alguien que te eche una mano dentro de otras empresas más grandes, y me parece súper potente. Yo siempre estoy a su disposición para ayudar en todo lo que pueda, y ellos apoyaron bastante a mucha gente en el mobile haciendo pitches y tal. Sí, exacto. Muy interesante, muy bien. Son los mejores emprendedores del mundo, ¿no? Están en NetMentora y está una organización por cada estado o no sé qué, o por cada país. Yo creo que sí, está repartido por países. En España yo creo que hay dos. Está la de Cataluña y la de Madrid. Vale, ok, así Creo que aquí hay dos, que al final son los dos grandes polos, aunque bueno, cada vez menos, porque en Málaga también hay otro polo de emprendedores, en Valencia, vinculados a Lanzadera, también hay otro gran polo. Bueno, muy interesante. Sí. Jacob, para ir acabando nuestro podcast, la última pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados es que compartas con nosotros y con toda la audiencia cuál ha sido tu mayor cagada profesional. Mi mejor cagada profesional. Yo diría una cagada grande. Es un poco profundo, ¿Vale? pero como conté al principio, ya tenía mi idea de emprender esa empresa cuando tenía 24 años. Y ya terminé mi trabajo, pero al final terminó no dejar ese trabajo y seguir 3 años más. Eso diría fue mi... ¿Ha sido lo peor? ¿Sí? Sí. O sea, que estuviste compaginando tu trabajo con el emprendimiento durante 3 años. Sí, correcto. Porque al final vivía en un país donde no me sentí tan feliz. ¿Que era Austria? Sí, no digo que Austria no es un país guay. Pero la gente hace frío. guay hace frío como Alemania, no, eso es porque también vivo aquí en España. Sí. Pero es más que si no haces lo que a ti te encanta, a ti te apasiona, la cosa que tienes en tu mente y querías intentarlo, pero no lo haces porque tienes miedo y... No sé, eso yo digo que fue un tiempo que he perdido. Claro, siempre vas a aprender algo, Claro. vas a crecer, ¿no? El tiempo pasa, entonces no es un tiempo malgastado, pero también es un tiempo que nunca voy a recuperar y ahora estoy en este camino. Y ahora necesitarías tener esos 3 años, ¿no? Tal vez, bueno, es también, no sé cómo decirlo, el emprendimiento, ese camino es tan guay que no sé si voy a lograr lo que pienso que voy a hacer. Pero intentarlo me ha cambiado tanto y he conocido tantas personas tan interesantes, me ha cambiado la perspectiva. Entonces yo desearía que lo habría hecho más temprano, sin miedo. Entonces, si tenés miedo, quítale el miedo, haz lo que tú quieres hacer. Bueno, muy interesante. Sí. Oye, Jacob, pues estupendo. Hasta aquí, ¿no? Genial. Hasta aquí hemos llegado. Antes de irte, te quería hacer entrega de unos auriculares inalámbricos que Muchas pone gracias. a nuestra disposición nuestro patrocinador Proton Go.
Y bueno, pues como decíamos al principio, iremos viendo tu evolución, la evolución de Grasshopper, iremos viendo cómo vais materializando la idea que ahora tenéis a nivel de prototipo y de aquí a 2-3 años, pues volveremos a hablar. Esperemos todavía tener el podcast y seguir 4 years from now. Claro, exacto, tal cual. Y poder darle voz a emprendedores y que vuelvas y nos expliques el estado de tu proyecto en ese momento. Lo voy a hacer y yo voy a repetirlo. Make Europe Great Again. Espero que en 4 años, desde hoy en día, estaremos en un lugar muchísimo mejor del estado del mundo. Y de la tecnología también. Muy bien, Jacob. Perfecto. Y a todos vosotros, hasta el próximo episodio.